¿Qué tal? ¿Cómo están? Como todas las semanas aquí en Dame el Poder, hoy dos invitados de lujo, Jorge Giacobbe, analista político, y Jorge Osona, profesor de Historia Económica, historiador de la UBA. Dos temas que vamos a tocar. Por un lado, vieron que se postergó el tema de desalojar a quienes habían hecho la toma en Guernica, pero vamos a hablar de las tomas en general, porque tiene un conocimiento muy vasto de todo el tema de los planes sociales, el tema de los punteros, qué hay detrás, que no fue espontáneo, y se posterga para el 1 de octubre. Y el otro tema también, cómo se comportó la sociedad, qué cambios hubo con la epidemia que hubo en el siglo XX, y cómo se modificó, por ejemplo, el tema urbanístico, las migraciones y demás. Y con Jorge Giacobbe vamos a hablar obviamente del análisis económico porque tiene una serie de encuestas siempre rigurosas y objetivas, realmente es prestigiosísimo, que dan cuenta un poco de cuáles son las tendencias para las elecciones del año que viene. Como así también el análisis de lo que estamos viviendo, que brevemente les quiero decir al principio del programa, habiendo reestructurado gran parte, casi todos los bonos por la deuda argentina, algo insólito, en vez de mejorar la calificación, empeora. Sube el riesgo país, esto en cuanto a la macroeconomía, el precio de los bonos se deprecia, que fueron emitidos, y el tema de internamente, mientras tanto, las medidas que se están tomando creo que ahondan la grieta. No solamente me preocupa por el tema de que se puede generar un descontrol social. Fíjense ustedes que el tema de poner un contrato social nuevo, nuevos valores que ya lo habían advertido antes de ganar las elecciones y cuando recién ganaron, el oficialismo y el que avisa no traiciona, está ocurriendo. Son los valores que se están cambiando, se habla de no al mérito, cuando es una cultura donde hasta el libro daba cuenta de que era el mérito lo que llevó a la Argentina a ser lo que fue. Mi hijo el doctor, aquel libro famoso del siglo XX, en fin. Una serie de temas, como el tema de la propiedad privada, autorizar las tomas, nadie hizo nada cuando llegaron, y así una serie de medidas que ya venimos hablando con economistas, todos los programas anteriores, que hacen un choque, generan un choque en estos dos grupos societarios tan importantes del país, donde veremos cómo termina esta historia. Hasta el mismo ministro dijo que la grieta cuesta y se tendría que solucionar porque cuesta en plata. Lo que más me preocupa es saber hacia dónde vamos, qué sistema político en definitiva, no solo los valores, hacia dónde vamos, para poder decidir, porque si quieren un estatismo o quieren cambiar completamente los valores y el sistema político, es interesante que lo avisen, cosa que la gente que no está de acuerdo se pueda ir. De hecho, igual ya se está produciendo una diáspora y mucha gente se está yendo por esto. Después de la pausa, Jorge Osona y Jorge Giacobbe. No se vayan. El Plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? ¿Bien? Gracias por ¿Cómo estar. estás, Liz, Y tanto justamente, tiempo? ¿qué hay detrás de estas tomas? Aparte de el caldo de cultivo de la pobreza Mirá, ¿qué hay aprovechado detrás siempre de por estas? una perversa política. O sea, aparte de eso, esta pobre Mirá, gente que no tiene la culpa de nada. no, hay varias cosas, ¿no? Estas tomas son varios negocios superpuestos. Hay un negocio inmobiliario, evidentemente, porque una cosa es el que de una u otra manera saquea la tierra, la toma, la distribuye, la vende, y después quien compra, el segundo, el que le compra al saqueador, que generalmente es una persona que tiene mucho dinero como para pagar esas tierras a un monto muy elevado, ¿verdad? Y después establecer toda una serie de negocios que, bueno, hasta el momento son incógnitos, porque no sabemos bien de qué se trata. Pueden ser talleres clandestinos, pueden ser cocinas, puede ser, qué sé yo, casas de inquilinatos. Hay una cuestión inmobiliaria, por ahí va a pasar una ruta, está planificada la construcción de una ruta que evidentemente va a valorizar mucho esas tierras, de manera que no por nada el asentamiento se instala ahí, en un lugar tan poco accesible para, para los vecinos, es decir, es un lugar
aislado, todo lo contrario de lo que debe ser un plan de urbanización. De modo que, ya te digo, y después están las organizaciones políticas que avalan, algunas como mascarón de prueba de otros intereses más políticos más poderosos que están detrás, ¿verdad? Y bueno, y bandas que son bandas profesionales en estas cosas, muchas veces bandas polirrubro que se dedican a muchas cosas, entre otras a, bueno, tomar tierras, revenderlas y hacer su negocio. Después están los grandes brokers que les compran a estas bandas, y después, por último, tenés los vecinos, pero en una tercera etapa que va a ocurrir dentro de muchos meses y donde muchos pueden ser inquilinos, de modo que, a ver, es todo lo contrario a lo que requiere una urbanización planificada, una urbanización vinculada con la idea de razón, que es lo que se ha perdido en la Argentina. Y en la Argentina eso se ha perdido porque hemos perdido, ¿verdad?, el sentido de la ley, ¿no?, de la razón. Entonces, bueno, finalmente se impone el hecho consumado, la fuerza, ¿verdad?, en desmedro de la negociación, en desmedro de un plan, en desmedro de una concertación entre sectores como para efectivamente, bueno, resolver el problema habitacional mediante una expropiación razonable. Y bueno, así vamos. Y seguimos extendiendo, dicho sea de paso, el Gran Buenos Aires, que sé yo hasta dónde. Este Gran Buenos Aires, que es un Gran Buenos Aires improductivo. Profesor de Historia Económica, y sos quien me puede contestar y sintetizar. ¿Por qué se repite todo el tiempo la historia? Ahora, de nuevo escuchamos siempre las mismas palabras, cepo, ni que hablar en lo político, ¿no?, que seguimos hablando de reforma judicial, antes era democratización de la justicia, siempre el valor de la moneda nulo, los papeles de Monopoly, van a financiar el 2021 con emisión, el 60% de los gastos, no bajan los gastos. Los políticos no tienen la menor intención, que se lo voy a hablar con Jorge Jacobi, de bajarse los sueldos, como en Italia, bajaron la cantidad de diputados y senadores, en fin, y hasta en Uruguay. Pero, ¿cómo me podés sintetizar por qué volvemos a estar siempre en lo mismo? Mirá, yo creo que porque la Argentina no tiene un proyecto de país, la Argentina no tiene una idea de país a futuro. Consiguientemente, sus clases dirigentes se comportan como una casta, se comportan como un sector cerrado que confunde país con clases, o una clase política, y desgraciadamente viven en una especie de burbuja, en una especie de reality show, ¿no?, donde sus intereses, ¿verdad?, son más importantes que la sociedad, que los de la sociedad a la que dicen representar. De manera que están discutiendo cosas que no tienen nada que ver con las necesidades reales de la gente, que hoy son, ¿verdad?, imperiosas por varias razones. En primer lugar, por una recesión que ya lleva 10 años. Un país que está detenido hace 10 años, uno de los pocos países del mundo que tiene el mismo Producto Bruto Interno que hace 20 años. País estancado. Un país estancado, naturalmente, no es un fenómeno neutral, es un fenómeno que produce pobreza. Y la pobreza se expresa, entre otras cosas, a través de estos fenómenos como las tomas territoriales, que por otra parte son además un gran negocio electoral, porque ahí donde se instalan 2.500 familias, te imaginas que tenés un electorado cautivo, por lo menos en las próximas instancias electorales, que te definen situaciones políticas. Y ahí está el problema de los conflictos entre las distintas. Sí. Ahora están ahuyentando las inversiones también con esto del impuesto a los ricos, subir nada más que los impuestos, nadie escucha de bajar el gasto, y toda esta incertidumbre que no genera inversión. Justamente, la mayor parte, que los jóvenes no saben, la mayor parte de los años de la gobernó el peronismo, que es el partido que está en este momento en el poder, lo mismo que la provincia de Buenos Aires. ¿Cuántos de ellos? Mira, sí, pero yo no estigmatizaría el peronismo. Creo que, primero, que hay que ver hasta qué punto esto es el peronismo. Este es un conjunto de tribus donde hay de todo. Hay gente de origen peronista y otros peronoides, otros que son aliados, asociados. Ahora, este gobierno, la estructura de mando, la estructura del esquema de poder de este gobierno, bien poco tiene que ver con el de un gobierno peronista, donde hay un conductor, un jefe que manda, que a su vez es el jefe del partido. Acá hay una jefa que no manda, que tiene el poder, que está resolviendo sus problemas, que al mismo tiempo ha puesto un presidente, ¿verdad? Y que es un presidente que, a ver, demuestra tan pocos éxitos en su gestión, que no le ha quedado margen
¿verdad? O los márgenes que ella le ha dado, le ha conferido para que resuelva algunos problemas como el económico, andan tan mal y son tan contradictorios que finalmente no le queda otro margen que ultra kirchnerizarse. Ahora, eso lo pone en una contradicción tan abierta respecto de su discurso durante los últimos años que va minando su legitimidad, que va minando su credibilidad ante la sociedad, ¿no? Viste que se está yendo mucha gente, hubo varios momentos que se fue la gente, y ahora de nuevo hay como una diáspora por toda esta situación. ¿Qué pasó en la otra pandemia, en la otra epidemia en realidad del siglo pasado? Que el otro día me comentaste algo. ¿Qué hace la gente? ¿Se trasladó? Me acuerdo que en aquella época a la zona norte. ¿Y ahora qué puede llegar a pasar según tu mirada? No, mira, esta pandemia tiene características distintas a las del siglo XIX o las del siglo XX. No va a haber traslados masivos de gente a raíz de la pandemia. Lo que sí es cierto que la administración de la pandemia, lo que se llama la cuarentena, desde mi punto de vista ha sido una catástrofe, ha sido, ¿verdad? Ha tenido resultados catastróficos. Primero porque es la cuarentena más larga del mundo, primero. En segundo lugar porque, bueno, se jactan de que se ha mesetado. Ahora, este amesetamiento, ¿verdad?, mantiene esta larga agonía económica que tiene efectos brutales de quiebras, de desocupados, de gente que se va a quedar sin trabajo, ¿no? De modo que esto a lo mejor debió haberse resuelto de una manera más inteligente, por ejemplo, saliendo a buscar el virus, saliendo a buscar los focos del virus como para establecer mini cuarentenas allí, como se hace en los países del mundo donde con la experiencia de lo que había pasado en Europa, ¿verdad? Aprendieron de esa experiencia y empezaron a operar de esta manera. Acá tenemos un amesetamiento eterno y finalmente vamos a terminar teniendo resultados semejantes a los que decíamos combatir a través de este modelo de cuarentena inteligente que resulta ser inverso a los resultados, ¿no? La economía cayó 19,1% en el semestre con respecto al año anterior, un 22% la caída del consumo realmente es catastrófico. Segundo país en miseria del mundo. Bueno, ya hemos hablado mucho con economistas, pero desde tu mirada histórica, ¿qué ves? ¿Vos ves, conocés gente que se va a ir? ¿Cómo ves el tema? ¿Va a haber inmigración? ¿Vos crees que cuando se salga este corset se va a ir mucha más gente, se va a ir mucha más plata? O sea, realmente estamos todos muy preocupados con todo esto, ¿no? Ni que hablar de los dólares. Mira, la descapitalización es un hecho, porque la inestabilidad, la falta de credibilidad, la presión fiscal, es decir, desde mi punto de vista en el orden económico se está haciendo respecto de los que verdaderamente podían levantar rápidamente la economía, todo lo contrario a lo que hay que hacer. Se los asusa, se los amenaza con impuestos, bueno, y el resultado está a la vista, un montón de empresas que se van. Las consecuencias sociales van a ser dramáticas y nefastas. De manera que una vez más estamos ante el fenómeno del reality show. Gente que no sabe dónde está parada y hace cualquier cosa o hace todo lo contrario de lo que hay que hacer en circunstancias como esta. En lo referente a las clases medias, bueno, uno observa que muchos chicos jóvenes muy calificados, ¿verdad?, se van del país, se van en fila india del país. Y eso es capital humano que se pierde y que se pierde para siempre. Estamos perdiendo a nuestros mejores jóvenes, desgraciadamente, producto de todas estas políticas erráticas y este espectáculo por momentos obscenos, ¿no?, que ofrece la política argentina. Y en cuanto a lo que va a ocurrir en la economía, bueno, es un misterio, pero podemos llegar a estar ante un escenario, ¿verdad?, sin precedentes, o en todo caso, un poco peor a la crisis de 1930 o a la de 2001, que fueron las dos crisis más importantes que tuvo el país moderno, ¿no? La del 90, la de 1930 y el 2001. Lo que pasa que en condiciones mundiales nuevas, en condiciones tecnológicas nuevas, cosa que, bueno, agrava aún más la situación y genera más incertidumbre. De modo que el panorama es este. Bueno, será cuestión de que nuestros dirigentes algún día, bueno, se pongan los pantalones, se ajusten el cinturón y empiecen a gobernar. Y empiecen a gobernar respecto de la sociedad a la que deben representar, porque para eso se los votó. Gracias, Jorge. Realmente un lujo siempre escucharte. Para mí, también mi familia, todos te admiramos y te volvemos a llamar en otro momento cuando puedas.
Gracias. Cuando quieras. Muchas gracias. Después de la pausa vamos a escuchar a Jorge Giacobbe, analista político. No se vaya, ya volvemos. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Aquí estamos con Jorge Giacobbe, un lujo, gracias por venir. ¿Cómo estás, Jorge? Por estar ahí, en definitiva, con este método. Yo muy bien, gracias por el espacio. Me encantó, me pareció muy interesante uno de los últimos informes que me llegó y quería consultarte, ¿no? Sobre las tendencias hacia, la vamos a ver en pantalla, las elecciones del 2021, creo que es lo primero que está surgiendo, que es tu estudio y tu investigación. ¿Me lo podés explicar? Sí, ese gráfico de evolución marca cómo se descompone el clima social en Argentina, te diría aceleradamente, y cómo empieza a haber una opinión pública ya que en su fastidio, en su enojo, se empieza a constituir como público opositor. Es lo que ha sucedido en muchas elecciones. Primero se constituye el mercado opositor y después la política pone un producto en la góndola para esa necesidad. Pero primero se construye el cliente. Esto es bien interesante. Como vemos ahí en el gráfico, la línea roja, que hoy está en 53,7, 54 puntos, es la cantidad de gente que quiere que el gobierno pierda las elecciones. Que pierda las elecciones. Y la línea verde, 33%, a veces es 35%, pero está más o menos en ese guarismo, es la cantidad de gente que quiere que el gobierno gane las elecciones. Entonces, y en términos genéricos, Elizabeth, es decir, sin hablar todavía de candidaturas. Estamos hablando de gente que no importa el candidato, quiere defender al gobierno. Eso va a ser sólido, eso va a ser en todo el país, van a presentar la misma boleta en todo el país, de modo tal que va a haber una sumatoria de todos esos puntos. Lo complejo está del lado de la oposición, porque ese hoy 54%, hay que ver qué herramienta toma en cada una de las provincias. Y hay que ver si también hay una fuerza nacional que presenta boleta en todas las provincias, o si de vuelta, como en el 2009 y en el 2013, la oposición va a ir con un sello diferente en cada lugar. Y esto es importante porque, ¿te acordás que en el 2009 y en el 13 también, la oposición ganó en los principales distritos, pero el oficialismo ganó terminó contando que las elecciones las habían ganado ellos porque ellos podían sumar los votos de todo el país. En cambio, la oposición había ganado con un sello, el PRO en la ciudad de Buenos Aires, de Narváez, por ejemplo, o Massa en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe el socialismo, en Mendoza el radicalismo, en Córdoba el peronismo local, el MPN en Neuquén. Entonces, como todos eran partidos diferentes, de alguna manera no se podían sumar. Y había dos lecturas. ¿Quién ganó las elecciones? Bueno, hoy por hoy es probable que se configure una situación igual, en tanto y en cuanto Juntos por el Cambio no presente boleta en todos los lugares. Si la presenta, entonces se va a astillar menos, se va a atomizar menos la cuestión, y entonces vamos a tener de vuelta esa opinión pública buscando una herramienta para matar, buscando una herramienta para pasarle una factura al poder. Viste que todo lo que estamos viviendo siempre me llama la atención y quizás vos me podés explicar que estudiaste psicología de esto en tu posgrado. ¿Por qué siempre sentimos como que hay un clima de que se sube la apuesta, de crisis? Todos los días con una noticia que genera rispideces. Y aparte se percibe un avance del Ejecutivo sobre tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial, que en definitiva es lo que está en telejuicio en estos días también. Y esta contradicción de valores, o sea, no, ahora no, mérito no, y todo lo que veníamos viviendo, ¿viste? Ahora pueden tomar tierra,
como que se pone en duda la propiedad privada, cuando vieron que las encuestas le dio mal, dijeron, no, entonces vamos a desalojar, pero en realidad los dejaron instalarse, nadie desaloja nada, esto es como un viva la pepa, por un lado, y Mira, por otro lado como poner otros valores y hacer un choque en la sociedad y todo el tiempo subir la apuesta. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que quieren? mira, ¿El caos? es interesante la pregunta porque yo creo que en el fondo los argentinos no tenemos tanto un problema político ni un problema ideológico, sino que tenemos problemas de índole psicológicos. Somos todavía muy infantiles, sobre todo a la hora de elegir a nuestra dirigencia. Necesitamos enamorarnos, necesitamos odiarlos. Entonces, cuando nos enamoramos, le asignamos a los presidentes capacidades que son sobrenaturales. Viene un tipo, una mina y se sienta y nos soluciona todos los problemas como si fuera Papá Noel. Y entonces eso después no funciona, nos descorazonamos, nos enojamos, los odiamos porque nos rompieron el corazón y volvemos siempre a esa misma mecánica, digamos, la rotonda esa de la cual hablabas con Jorge antes. Eso es una característica de los argentinos. Alfonsín decía algo muy interesante en los 80, decía, recuperamos la democracia, pero todavía nos falta ser democráticos. Es decir, nos falta todavía acostumbrarnos a cómo se utiliza este juguete, por más que vayamos y votemos. Y también me parece que hay que entender que en términos psicológicos los seres humanos se mueven del lugar donde están cuando están incómodos, no más. ¿Ok? Si no se quedan en su espacio de confort. ¿Qué es lo que nos incomoda a los argentinos? Nos incomodan los problemas económicos. Y cuando estamos viviendo un mal momento económico, sumado ahora también a una falta de expectativas económicas porque nos damos cuenta de que esto no se va a solucionar ni en el corto ni en el mediano plazo, entonces nos empezamos a angustiar. Cuando nos empezamos a angustiar, esa angustia hace síntoma por muchos lugares diferentes. Hace síntoma por la corrupción, nos molesta la corrupción, hace síntoma por lo institucional, nos molesta que avasallen las instituciones de la democracia, bla, bla, pero en realidad lo que nos molesta es la economía. También podemos decir, como bien señalaba Jorge, que nos molesta la incoherencia del presidente, lo que dice ahora respecto de lo que decía hace unos meses, pero me parece que lo que explica todo es la incomodidad económica. Si Argentina hoy estuviera en un momento con la soja 600, creciendo en términos económicos, creando empleo y desarrollándose, a nadie le importaría la incoherencia del presidente, ni que avasallen las instituciones, ni la reforma judicial, ni nada. Que siga, siga y chau. ¿Cómo ves, bueno, el tema este del gobierno sin plata? Esta es la primera vez, debe ser que no tienen la suerte, aunque ahora está subiendo la soja a 400, pero populismo sin plata. Mira, sin plata no se puede hacer ni populismo ni cualquier otra cosa, siempre es la administración de la miseria. Los argentinos estamos enfrascados en una discusión de cómo hacemos para distribuir algo que en realidad no tenemos. Es una falsa discusión la de la redistribución. Discutimos cómo nos organizamos para ser cada día más pobres. Y nadie tiene un proyecto de futuro, ni los unos ni los otros, ni nadie tiene un proyecto de futuro. Nadie le dice a los argentinos qué es lo que tenemos que producir los próximos 30 años para salir adelante. Hay sectores productivos que están hablando de la vaca muerta, de la vaca viva, que están hablando de la pampa azul, que están hablando de desarrollar inteligencia, de desarrollar software y demás, pero la política no puede absorber esos discursos porque están enfrascados más en el pasado que en el futuro, están más preocupados por las próximas elecciones que por las próximas generaciones. Y eso es típico de los depresivos, ¿sabes? De los seres humanos, en términos individuales depresivos, y de los grupos también. Cuando una persona habla absolutamente del pasado, eso es depresión. Cuando habla absolutamente de futuro, eso es manía. Y los argentinos tendemos siempre a partir nuestras discusiones desde que Colón salió del puerto de frutos, digamos. Y siempre estamos tratando de buscar cuáles son los culpables hacia atrás. Hoy el kirchnerismo en particular no tiene un plan, tiene un deseo, que es lo que ellos creen que es un plan. Yo tengo ganas de crear empleo, yo tengo ganas de que todos vivamos mejor. Eso no es un plan, eso es un deseo. Y entonces tienen un deseo y tienen los culpables, un discurso respecto de quiénes son los culpables de esta situación actual, pero no tienen un plan. Vos me dijiste que vos pensás que capaz que no quieren ganar las elecciones presidenciales, quizás, de nuevo el kirchnerismo. Claro, y es bastante probable, porque si vos te pones a pensar qué es lo que le toca al próximo presidente, es un desastre. Y ya no quisieron ganar las elecciones donde perdió Scioli, porque sabían que le dejaban una bomba Que no puesta. pueden perder el poder, porque si pierden el poder, por eso se están apurando a hacer todo esto.
Perder el poder significa muchas cosas, que las causas de corrupción vuelvan a donde estaban antes, por ejemplo, otras cosas. Bueno, pero las elecciones y el poder no siempre son exactamente lo mismo. Nosotros sabíamos antes de las elecciones, de ahora, digamos, del 15, de las últimas elecciones presidenciales, que Cristina no quería gobernar, pero tampoco quería ir presa. Entonces, la operación de poner a Alberto Fernández al frente para que se coma todos los sopapos de los problemas que venían, pero quedarse con el poder para hacer la reforma judicial que mandara a todos a la impunidad, es una operación perfecta. En términos políticos es mala para el país, digamos, pero en términos estratégicos es una operación maravillosa y le salió bien a Elizabeth. Ahora, ella creía que iba a tener 4 años de poder para poder reformar la justicia y zafar de las causas. Ahora, la descomposición social le acorta los tiempos, porque es muy probable que si en las elecciones legislativas el gobierno sufre un revés, un cachetazo, entonces la composición de las cámaras sea peor para ellos y entonces la reforma judicial es ahora o nunca. Por eso extreman la discusión en un momento inapropiado y aunque sea absolutamente irritante para la opinión pública. Lo que vinieron a hacer lo hacen ahora o no lo hacen más. Y después... Una última pregunta. Perdóname, ¿y después querés ganar las elecciones respecto a lo que viene o no? Última, la cuarentena, también tenés unos gráficos interesantes. Parece que la mayor parte de la gente que piensa sensatamente que hay que aprender a vivir con esto y que no podemos seguir encerrados eternamente. Están todos cercenados los derechos a circular, a reunirse. Las rutas van a ninguna parte. Vos podés ir a cualquier ruta, pero no podés entrar en ningún pueblo. O sea, es una cosa increíble. A trabajar, solo trabajan los esenciales. No puedes subir en ningún colectivo, el que no te lleva en un Remí no puedes ir a trabajar. O sea, el 40% del país que está en negro no puede trabajar. O sea, es de locos todo esto. ¿Y qué te dio la encuesta? Mira, 2 preguntas nuestras explican bastante bien el momento. Una es el temor al coronavirus. El temor al coronavirus no bajó, Elizabeth. Sigue siendo 75% la cantidad de gente que le tiene algo o mucho de temor al coronavirus. O sea, no es la explicación que le perdimos miedo al coronavirus, no es cierto. Lo que sucede es que no aguantamos más el momento. Y por eso la aprobación de la cuarentena sí bajó sideralmente. Al principio era 85% la cantidad de gente que quería que Alberto extienda la cuarentena. Y hoy es 35%. Fíjate que bajó 50 puntos. ¿Ok? Entonces lo que pasó es que se disoció lo racional de lo emocional. Se disoció lo racional de lo emocional, Isabel. En términos racionales, los argentinos no es que somos estúpidos o malos o perversos. Entendemos que la cuarentena es la única herramienta que conocemos en contra del coronavirus, en términos racionales, pero en términos emocionales no aguantamos más, porque el esfuerzo ya se puso muy arduo, muy pesado y muy largo. Como cuando vos querés dejar de fumar o querés hacer una dieta. La primera semana es fácil, la segunda semana es un poco más complicado, la tercera es picante, la quinta semana te levantás a la noche y atracás la heladera porque no das más, Elizabeth. Aunque vos sepas que vas en contra de tus intereses, claro. Yo estoy de acuerdo, porque de hecho como se hizo en Europa, que aprender a convivir con el virus. Y para terminar, te lo cuento yo a vos, estoy en Balcarce, acá hay más casos, es verdad, aumentaron en el interior del país y disminuyen en capital, pero se maneja de otra manera. Por ahí restringieron los horarios, ahora es hasta las 6 de la tarde, claro, pero los negocios siguen abiertos. O sea, buscaron inteligentemente, que es lo que creo que estoy viviendo, cómo llevar esta situación. Tampoco es que hay demasiados, ¿no? Hay un poco más de casos. Así que bueno, Jorge, yo realmente te agradezco mucho, es súper interesante y antes de fin de año me gustaría volver a hablar con vos en algún momento, ya más cerca de las elecciones 2021. Dale, con todo gusto, te mando un beso. Un beso. Gracias a todos ustedes también por haber estado ahí. Chau, traten de pasarla bien.